bastante inconvenientes con lo que realmente deberíamos hacer todos, que deberíamos actualmente estar cuidándonos, protegiéndonos, saliendo a la calle. Sin embargo, todo el mundo está igual, ¿verdad? Me imagino que en sus países también están sintiendo los efectos del COVID-19 en esta situación. ¿Cómo está Bogotá? Uy, Dicla, estamos un poquito complicados. La gente es relativamente juiciosa con el cuidado, pero empezaron abriendo unas industrias y después empezaron poniendo como unas excepciones y ya las excepciones van en 44. O sea, básicamente cualquiera puede salir. Eh, Imagínate. Adicionalmente hicieron dos días sin IVA, 2 días que pueden hacer uno compras sin impuestos. Sí, Entonces te imaginarás cómo yo estaban vi los los videos. grandes almacenes, y eso también debe haber disparado los contagios. Y lo más grave es que no nos preparamos suficientemente para tener tantos ventiladores, camas con UCI. Entonces ya estamos llegando a más del 90% de ocupación. Entonces, si los contagios siguen creciendo a esta tasa, en una semana o dos ya tienen que empezar a tomar decisiones acerca de a quién le salvan la vida y a quién no, cuando llegue a UCI. Bueno, aquí estamos en Sí. esta misma situación. El sistema de salud aquí está colapsado. En la mayoría de los pueblos no hay disponibilidad para los enfermos. Tú llamas para hacer una prueba y duran infinidad de tiempo porque no hay ni siquiera tiempo para cita. Yo creo que esto está afectando en todos los países, pero aquí también, igual que allá, pues hubieron muchos descontroles. Ha habido, por ejemplo, hubo las elecciones que debió de estar cerrado, independientemente de que hubieran elecciones o no, no hubo esa preparación para las elecciones nacionales y eso ocasionó bastante contagios en el país. Igual también han habido fiestas incontrolables en los barrios, en los sectores más pobres, han abierto el turismo, aquí está abierto todo y ahora definitivamente van a tener que cerrar todo otra vez. No se sabe cómo va a ser la cuarentena, si va a ser el toque de queda 24 horas, si va a ser, dice que van a ser más rígido que como estaba. Imagínense ustedes, veo que me dicen que en Perú está incontrolable las cosas, eh, igual en Bolivia, sí, realmente creo que esta noche es una noche de nosotros también, aparte de la capacitación que vamos a tener también un momento para reflexionar, un momento para pedir a Dios que nos ayude, que nos cuide, que nos siga dando fortaleza, sobre todo, porque lamentablemente lo que estamos viviendo, no sé, quizás no estemos enfermos, pero de alguna forma tenemos algún familiar, algún amigo que ha enfermado y que se ha visto en esta situación y algunos tenemos personas queridas que han muerto, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que es más grave que inclusive lo que se menciona en las noticias, porque me pongo a ver, a veces dicen, no, que fueron 9 muertos en un día, pero tú dices, oye, pero es imposible que en un país donde hay una cantidad tan grande de personas, yo conozca 3 de esos que murieron. Entonces, es un poquito, creo que hay más cosas que lo que estamos viendo realmente. Y Sí, sí, eso nos está pasando a todos y también lo estamos viendo acá efectivamente. Y lo otro que parecía, digamos, la decisión de a quién hacerle la prueba o no, pues era obviamente a los que tuvieran síntomas. ujú, Y resulta que el 80% de las personas son asintomáticas. Pero hoy estaba leyendo que los asintomáticos igual se están muriendo porque no presentan síntomas y cuando ya presentan el síntoma es porque ya algún órgano colapsó, sea el pulmón, sea el exactamente. cerebro, sea el corazón. Ujú. Entonces es gravísimo, o sea, habría que testear realmente a toda la población. No hay un criterio para definir a quién se le hace la prueba y a quién no. Aquí yo conozco un joven que estuvo durante todo el fin de semana bebiendo, gozando, disfrutando normal en su casa, claro, con sus controles. Sin embargo, el lunes le dio un paro cardíaco y resultó que era COVID positivo. Imagínense ustedes. Así Pero es. bueno, seguir pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé mucha fuerza.
Y nada, bienvenidos a este cafecito del compliance en esta noche. Esperamos que todos ustedes tengan sus cafecitos, que ya hayan tomado su cafecito y si no, un juguito, porque ya por lo menos a esta hora vamos a tener que ir cambiando cafecito por juguito. Bienvenidos a todos los que están acompañándonos y queremos darle la bienvenida a René, quien está con nosotros aquí. René, ya hemos colocado a René como coanfitrión. Camilo, ¿podrías hacernos el favor de colocarlo como coanfitrión, por Ya favor? estoy, ya estoy. Ah, ya estás. Ok, Sí. bienvenido René a nuestro cafecito del compliance. ¿Cómo estás? Bien, gracias Dicla, gracias Juan Pablo, Camilo por el soporte. Voy a compartir la pantalla. Sí, gracias. Y René va a estar hablando acerca de los casos que son casos extremos, ¿verdad? Como estamos viviendo. Va a tratar sobre este tema tan importante que a nosotros nos ha gustado muchísimo. Creo que muchos de ustedes están aquí muy pendientes a estos escandalosos casos que hemos estado viviendo. Y hoy vamos a hablar en específico acerca de, ay, perdonen que se me la pantalla. Vamos a hablar acerca de este caso de Airbus, que es uno de los casos más recientes que hemos tenido, y en qué estamos fallando y las lecciones aprendidas de este caso Airbus. Así que, sin más, vamos a escuchar a René Castro, quien es consultor antilavado, antifraude, anticorrupción, y es un especialista bastante capacitado, certificado en lo que son temas de finanzas y riesgos financieros. Vamos a estar con René durante aproximadamente 40 minutos, 35 minutos, ¿verdad, René? Poco Y más. sí, entonces luego vamos a estar teniendo, recuerden que pueden interrumpir, pueden hacer sus preguntas, pueden escribir las preguntas también por el chat que tenemos aquí. Y aparte de eso, pues pueden levantar la mano y René y yo vamos a estar pendientes para estar compartiendo las preguntas y respondiendo sus preguntas. René es contador público de especialización en impuestos y también tiene un posgrado en financiero, en administración financiera y contabilidad de la Universidad de Miami. Tiene una maestría en contabilidad y auditoría de gestión en la Universidad de Santiago de Chile. Y entre otras es entrenador y lead compliance manager certificado por ISO 19600 del sistema de gestión de riesgos en Canadá. También tiene una certificación en gobierno, en compliance corporativo y ética de la Universidad de Nueva York del 2015. Así que vamos sin más a escuchar a este conferencista internacional, socio de Risk Management, quien estará acompañándonos en esta noche. Bienvenido, René, todo tuyo. Gracias, muy buenas noches. Antes de empezar con este tema, quisiera comentarles acerca de las situaciones que se presentan en las compañías, pero sobre todo cómo las normas o los estándares internacionales cada día se están haciendo más importantes. Pero una de las preocupaciones, y por eso decidimos desde hace muchos años con Juan Pablo, escribir sobre los casos recientes para mirar las lecciones aprendidas. No hay una mejor manera de aprender, sino sobre los casos cuando se siniestra el riesgo. Eso es supremamente importante porque desafortunadamente, y se da mucho más en nuestros países que en la cultura anglosajona, regularmente nosotros no aprendemos sobre los mismos casos y nos gustaría ver sobre otros casos para saber cuáles son las lecciones aprendidas. En teoría, uno debería aprender, pues si aplica los estándares internacionales bien, y no necesariamente que se siniestre el riesgo para tener que aprender. Es bueno uno poder aprender de otros, de los errores que cometen otros. Sin embargo, en las compañías casi siempre se presentan estas situaciones bien particulares. Este caso está basado sobre un artículo que escribimos con Juan Pablo para la revista Legis de Contabilidad y Auditoría, que circula en 10 países en América Latina,
donde presentamos pues esas circunstancias especiales que tienen que ver con cada uno de los problemas presentados en estas compañías y poderlos analizar en detalle al tenor de los estándares internacionales. Vamos a ver un poco de legislación, de estándares internacionales. Conocemos muchos de los estándares internacionales en Latinoamérica por nuestro trabajo en Latinoamérica, y vamos a tratar de sacarle provecho en el día de hoy. La agenda que les propongo es un poco ponerlos en contexto, hablar de multas y sanciones, los acuerdos firmados por Airbus con las autoridades que los investigaron, pero sobre todo vamos a llegar a una parte muy interesante en que estamos fallando las áreas de cumplimiento. Y por último, vamos a hablar de algunas recomendaciones que hacemos Juan Pablo y yo acerca del tema. Como siempre, tenemos acostumbrados a ustedes, les sugerimos unas lecturas. Hablamos, por ejemplo, de la norma ISO 19600 sobre gestión de cumplimiento. Y adicionalmente, también hablamos del libro blanco sobre la función de compliance de la Asociación Española de Compliance. Muy importante esto porque no solo está en español, sino porque España está liderando este tema del compliance, al menos en Europa y en los países latinos. Ahí también queremos contarles que nuestro consultor asociado, Camilo Rueda, y nuestro presidente de la compañía, Juan Pablo Rodríguez, la semana pasada se acaban de certificar con la certificación española sobre compliance, y eso es muy importante. Es importante, ya esa misma asociación tiene una certificación a nivel internacional de las cuales ustedes podrían optar. También ustedes y nosotros por Risk Management nos vamos a hacer un curso. Se pueden certificar conmigo, que vamos a estar dictando un curso sobre ISO 19600, que nos parece interesante, que con estas certificaciones pues van a ustedes a conseguir un grado más en sus compañías para mirar, pero sobre todo para aprender. Les presentamos también el manual de ética y cumplimiento de la Asociación Americana de Ética y Cumplimiento. También tenemos el documento Manual de Ética y Cumplimiento Anticorrupción de la OSD, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, y también el documento de la ICC del Banco Mundial sobre ética y cumplimiento, que tiene que ver con todos estos temas. Entonces, miremos un poquito en el tema de contexto. Primero que todo hay que contar, Airbus, ustedes la conocen, es uno de los 3 mayores fabricantes de aviones en el mundo. En el mundo no hay muchos fabricantes de aviones, se cuentan con los dedos de las 2 manos, no hay más de 10. Airbus es el contrapeso de Boeing de los Estados Unidos, entonces son de los grandes fabricantes de aviones del mundo. Esta es la multa más alta hasta ahora por temas de corrupción y de soborno, por $4.000 millones. Por eso la importancia de este caso, que generó mucho ruido. Es un caso de escasamente hace 2 meses y medio. Si nosotros miramos cuáles fueron las consecuencias, no solo del problema de corrupción y soborno, más allá de las consecuencias es, como lo dice este titular, de que la corrupción era endémico. Y cuando la corrupción es endémica, quiere decir que casi el ADN de la compañía se consideraría corrupto, lo cual lo primero que dicen las autoridades es: vamos a revisar si efectivamente sus controles, sus procedimientos, sus manuales, sus políticas, sus códigos están en cumplimiento con este tema de compliance. Regularmente, cuando se hace una investigación de tipo internacional, donde se unen 3 agencias o 4 agencias internacionales de varios países,
pues la idea es que no solo compartan la información, sino que la información necesariamente tiene que ser que abarque muchísimos países donde opera la compañía. Ahí de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es el tema de las jurisdicciones. Como ustedes se dan cuenta, ahí es 3.6 billones de euros, investigación de 3 países, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, aplicando diferentes regulaciones para encontrar esa información que se estaban considerando. En este caso es la oficina de fraude del Reino Unido, el Parque Nacional Financiero de Francia y el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es muy importante, ya lo vamos a ver adelante, porque aunque esos dos departamentos pertenecen a Estados Unidos, son investigaciones diferentes por temas diferentes, lo cual hace más grave las acusaciones que fueron hechas por el gobierno mexicano. ¿Qué se presentó? Sobornos a los clientes a través de consultores externos para comprar sus servicios civiles y militares pagados en varias jurisdicciones de 2011 a 2015. Aunque aparecen esos 5 países, Sri Lanka, Malasia, Indonesia, Taiwán y Ghana, la investigación abarcó muchísimos países. Incluso hubo una investigación preliminar sobre la compra de aviones que hizo Avianca a Airbus y a muchos otros países donde las aerolíneas hicieron compras, ya sea de aviones civiles o militares, y cómo se considera eso. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es que solo en estos países está totalmente probado, pero contarles que hubo otras investigaciones adicionales en otros países. ¿Qué leyes fueron violadas por Airbus? Muchas leyes, y ahí las tenemos. Primero, la famosa ley antisoborno del Reino Unido, la ley Safin II de Francia, conocida como la ley antisoborno, que es de muy reciente expedición, la famosa ley FCPA de los Estados Unidos, ley de prácticas corruptas en el extranjero, la ley de control de exportación de armas de los Estados Unidos, y adicionalmente todas las regulaciones del tráfico internacional de armas, conocida como ITAR en Estados Unidos. ¿Por qué es importante ver eso? Porque cada una de esas leyes que fueron violadas por Airbus tienen unas connotaciones y unas particularidades, y adicionalmente tienen unos controles que necesariamente las empresas deben considerar cuando están estableciendo este tipo de negociaciones. Y eso es lo que queremos ver más adelante, en dónde es donde estamos fallando. Multas y sanciones. Cuando vamos a hablar de multas y sanciones, pues tenemos que ver algunas cosas importantes que se presentan en las compañías. Esta es la totalidad de las multas. Nos tomamos el trabajo de hacer ese cuadro. Multas pagadas por Airbus directamente al Reino Unido. Ahí ustedes los ven. La restitución de utilidades. ¿Por qué restitución de utilidades? Porque la ley antisoborno del Reino Unido dice que usted no solo devuelve lo que usted pagó por soborno, sino lo que efectivamente usted ganó por ese contrato. Entonces, la restitución de utilidades fueron esos 586 millones de euros. La multa equivale casi a 400 millones de euros. Costos legales y de investigación, porque se le cobran todos los costos legales, casi 7 millones de euros por la investigación que duró más de 4 años, 3 años y medio. Para Francia, 2.083 millones de euros, y ya les voy a explicar un momentico en qué significa eso. Departamento de Justicia y Departamento de Estado de los Estados Unidos, 526 millones de euros para ese total de 3.600 millones de euros. Pues esas son cifras representativas, y ya vamos a decir por qué son tan representativas. Dentro de los acuerdos, recuerden que cuando se sanciona este tipo de compañías, lo primero para que se le puedan atenuar las sanciones, uno,
es si tenía un programa de cumplimiento en su compañía, así haya fallado. Y número 2 son los compromisos que adquieren una vez se declara culpable. No es lo mismo que no se declare culpable a que se declare culpable. Y entonces ahí es cuando se empiezan a revisar cuáles fueron esos montos o por los cuales estuvieron multados las compañías. Dentro de los acuerdos de enjuiciamiento diferido, ¿qué quiere decir un acuerdo de enjuiciamiento diferido? Que se pone de acuerdo, lo ponen en periodo de prueba, pero si usted no cumple con esos compromisos que usted se tuvo o se ordena en ese momento, pues en ese momento le van a cobrar que le dejaron de cobrar inicialmente. Y ahí se va a presentar una cuestión en particular porque tiene unas connotaciones especiales, incluso penales. En los Estados Unidos, Airbus firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia, pagó 582 millones de dólares para resolver los cargos contra la ley FCPA y contra el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas. Y adicionalmente 295 millones contra los cargos de FCPA y 232.7 millones para liquidar los cargos de ITAR. Recuerden que en Estados Unidos y en otros países a usted le van sumando los cargos y por cada cargo pues le van sacando una multa, son considerados independientes. Airbus también perdió ante el Departamento de Justicia una fianza de 50 millones en una acción de decomiso civil, porque ya antes lo habían investigado por eso, pero no había cumplido precisamente por un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Y adicionalmente el Departamento de Justicia le impuso 2.090 millones, y aquí es donde quería explicar, aunque le impuso 2.090 millones, Estados Unidos estuvo de acuerdo en que 1.800 millones de dólares fueran transferidos a la agencia de investigación francesa. Si ustedes se dan cuenta, esto es importante mirarlo, nos tomamos el trabajo de hacer esta lista de los 10 multas más altas por violaciones a la ley FCPA, y ustedes se dan cuenta que inmediatamente Airbus pasó al primer lugar con 2.090 millones de dólares, la multa en el año 2020. Ahí ven a Petrobras, Ericsson, Telia, Móvil, Siemens, Vimpel, Alstom, Société Générale de Francia y una compañía de ingeniería de petróleo y gas, que es los Brown & Root y Halliburton Company de Estados Unidos también en el año 2009. Esas son las multas más altas. Y eso significa unos controles adicionales por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en estos temas. ¿Cuáles otros acuerdos se firmaron? Entonces, con las autoridades regulatorias, entonces con la Oficina de Investigación de Fraude del Reino Unido, el acuerdo estará en vigor hasta el 31 de enero del 2023. También hay una convención judicial de interés público con el Parque Nacional Financiero de Francia y los dos acuerdos de enjuiciamiento diferido que ya vimos con el Departamento de Justicia y el de Estado de los Estados Unidos. Con el de la investigación que hizo la Oficina de Fraudes del Reino Unido, pues de las cosas importantes que hay que mirar aquí es cuáles son estas revisiones de las actividades de cumplimiento que se van a hacer. Y una cosa que quisiéramos llamar la atención es el tema de, como lo dice ahí, cambiar la cultura de Airbus. Cambiar una cultura es supremamente difícil, lo vamos a ver más adelante en la información que tenemos, pero sobre todo fortalecer las actividades de aseguramiento y las prácticas operativas en reclutamiento. Paro ahí. Reclutamiento es nosotros que hemos investigado con Juan Pablo y con muchos de los consultores de nuestra oficina del tema de delitos económicos y financieros, uno de los problemas principales que se tienen en las compañías es el tema de reclutamiento, es la selección de personal. Entonces, si nosotros le dijéramos a las compañías que, por ejemplo, cuando están escogiendo a una persona en el área comercial o en el área de ventas, y uno le preguntara cuáles son las competencias que deben tener esas personas, la respuesta sería que esas personas pues tienen que ser
unas personas con un don de comunicaciones, que tienen que ser unas personas con un conocimiento del negocio, pero sobre todo muy agresivo en ventas. Entonces, pues es un contrasentido porque si usted le dice que sea agresivo en ventas, pero por el otro lado le está diciendo que tiene que ser ético y que tiene que conservar la integridad, ahí deja mucho que desear. Por eso hoy grandes compañías, no solo nacionales, sino multinacionales, están colocando en esos procesos de selección temas de reclutamiento, por ejemplo, de dilemas éticos. Es decir, le colocó un ejercicio con un dilema ético para medirlo y saber hasta dónde iría esa persona. En Colombia, que tuvimos un alcalde que no nos ayudó mucho, el alcalde Samuel Moreno de la ciudad de Bogotá, hay un video que está en YouTube cuando a él le preguntan, el exalcalde Mocus, que si está dispuesto a comprar 50 votos para salvar la ciudad, él contesta que no solo 50, sino todos los que sean necesarios. Entonces, para los que conocemos la realidad de Colombia, ya sabemos a dónde llegó el cartel de la contratación en Bogotá y ya sabíamos nosotros para dónde iba desde esa entrevista que se le hizo. Cuando él está dispuesto a pagar todo, pues ya sabemos nosotros cuál es la situación. Entonces, por eso digo que de las primeras cosas que deberíamos tener en consideración en la charla de hoy es que ustedes verificaran, como decimos con Juan Pablo, de dejarles una tarea, verifiquen por favor si en sus procesos de selección, que tiene que ver no solo con este tema de soborno y de corrupción, sino con todos los delitos económicos y financieros, si sus departamentos de gestión humana están considerando los dilemas éticos cuando están contratando el personal. El tema de gestión de riesgos, lo vamos a ver más adelante, es cómo gestiona usted sus riesgos. En riesgo, pues nosotros necesitamos identificar, tenemos que mapear todos los procesos para mirarlo. Y nada más cierto que también el tema de controles, porque si usted no hace un mapeo y no hace pruebas de recorrido para verificar que sus controles realmente sean eficientes y eficaces, pues no estamos haciendo la tarea. También dentro de este acuerdo obligaron a Airbus a que cambiara toda la alta gerencia. Adicionalmente tuvieron que nombrar un nuevo presidente, un nuevo gerente financiero y un nuevo asesor general. Y adicionalmente crearon un subcomité de ética y cumplimiento, que es la que le va a hacer esa supervisión independiente del programa de ética y cumplimiento. Y hay que llamarles la atención a ustedes para preguntarles cuánto hace que no se hace una auditoría de cumplimiento a estos sistemas de administración de riesgo, ya sea de lavado de activos, de soborno, de fraude, de corrupción. Nos ha pasado en alguna compañía que hicimos el trabajo de la implementación, volvimos a los 3 años a hacer una auditoría de cumplimiento y a pesar de que esa compañía había comprado otras compañías, pues la matriz de riesgo estaba la misma que nosotros habíamos dejado, los controles eran lo mismo, el manual estaba lo mismo, y en 3 años que la compañía había crecido casi un 40%, pues uno no cree que en esa compañía no haya pasado nada, que no se haya identificado otro riesgo o se haya eliminado otro riesgo, que no haya nuevos controles, que no haya nuevos riesgos identificados. De ahí la importancia de la auditoría de cumplimiento. Sugerimos casi siempre nosotros que sea una entidad externa la que haga ese tipo de revisiones, porque primero, de pronto tenemos un poco más de independencia, pero segundo, el hecho de tener experiencia por estar haciendo ese mismo trabajo en otras compañías nos permite ver con mayor facilidad los problemas que se presenten en las compañías. Y adicionalmente la contratación de profesionales de cumplimiento externo. Por eso es muy importante y lo voy a demostrar ahora porque nosotros cada día nos debemos profesionalizar más y certificarnos en este tema. Y a veces no solo una certificación es suficiente. Ustedes ven, como lo dijo Dicla, yo estoy certificado por la Universidad de Nueva York en Corporate Compliance and Ethics, pero adicionalmente me certifiqué en ISO 37001, en ISO 31000 y ahora en ISO 19600 como implementador y como entrenador calificado, precisamente por eso, porque nosotros necesariamente si estamos prestando este servicio, pues tenemos que tener unas competencias necesarias.
ahí hay un buen campo de acción para esas personas que dicen que a veces no consiguen trabajo. Entonces, en eso tendríamos nosotros que empezar a trabajar. Dentro del acuerdo también se dice que se tiene que revisar el código de conducta y otros principios de Airbus, respaldado por una amplia capacitación. Y ahí vamos a ver más adelante cuáles son los problemas con el tema de capacitación. Fortalecimiento del gobierno corporativo, contractual y crediticio. Cuando nosotros vemos cómo lo que se considera gobierno corporativo, desde el punto de vista no solo de la legislación de cada país, sino de lo que les significa la cultura corporativa, pues tendríamos nosotros que entrar a mirar cuáles son esos problemas que se están presentando. La prohibición del uso de consultores externos en cualquier campaña de venta de bienes comerciales. Cuando nosotros trabajamos en compañías multinacionales, pues es muy importante mirar en esos aspectos fundamentales todo lo que pasa por una consultoría externa. Y a veces contadores, auditores internos, auditores externos, en el caso colombiano, revisores fiscales, nunca nos damos cuenta porque lo único que nos preocupa son las cosas de forma, no las cosas de fondo. En una consultoría, sobre todo, ¿qué más pasa en una consultoría? ¿A quién se le paga? ¿Cuáles fueron las evidencias de la consultoría? ¿Qué jurisdicciones estuvo pagando? Pero a veces lo único que nos preocupa es si los impuestos fueron bien calculados, y yo creo que ahí es donde estamos cometiendo los errores. Con la Oficina de Investigación Parque Nacional Financiera de Francia, también se llegó a un acuerdo que incluye un cumplimiento interno, haciendo unas visitas de verificación de cumplimiento. Dese cuenta que aquí ya van a hacer auditorías de cumplimiento más fuertes, un cumplimiento externo durante 3 años que van a ser acompañados no solo por la Agencia Francesa Anticorrupción, que supervisará esos procedimientos de cumplimiento, sino adicionalmente va a haber un acompañamiento, en este caso de PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young, en su calidad de auditores legales de Airbus, y el panel de revisión de cumplimiento, con respecto a ¿qué? A la cultura, la ética y a esos procedimientos también de cumplimiento que se dan en Airbus. Con el acuerdo con el Departamento de Justicia también está por 3 años. Se suspenderá si Airbus cumple con los términos del acuerdo y no se impondrá un monitor de cumplimiento independiente, a no ser que incumpla con los reguladores de Francia y del Reino Unido. Entonces la pregunta aquí, y aquí quiero que si quieren y pueden, podemos mirar en qué estamos fallando las áreas de cumplimiento y mirar esas lecciones aprendidas. Aquí es donde nosotros debemos empezar a aprender de lo que le pasa a otro. Yo creo que uno comete errores, y pues cometer errores y corregir sobre los errores que uno comete pues es muy fácil, pero somos latinos y a veces no nos gusta aprender de los errores ajenos. He escuchado en la juventud que dice que quiere cometer sus propios errores, y de pronto cuando uno tiene más años, muchos más años, entonces uno dice, pues a mí, si me hubieran dado la oportunidad, no hubiera cometido tantos errores en la vida. Definimos con Juan Pablo, en este caso, en el estudio de casos, esas 8 situaciones que nosotros consideramos que estamos fallando en el tema de cumplimiento. Primero, fallas en la definición del cumplimiento. Segundo, las metas comerciales están por encima del cumplimiento de las normas legales. Tercero, el programa de cumplimiento o compliance se considera un gasto y no una inversión. Cuarto, falta de definición del perfil del responsable del área de cumplimiento o del oficial de cumplimiento. Quinto, falta de cultura de cumplimiento. Sexto, falta o fallas de capacitación sobre cumplimiento. Séptimo, falta de revisión del programa de cumplimiento, lo que hablamos de las auditorías. Y octavo, falta de supervisión sobre actividades de terceros relacionados con la compañía, de consultores externos o de procesos en outsourcing. Entonces vamos a empezar a mirar cada uno de ellos. Fallas en la definición del cumplimiento. René. Dime. Disculpa, antes de que continúes, como tenemos 2 preguntas aquí que me gustaría hacerla para que tú las tomes en cuenta y las puedas ir comentando, porque me parece que en este punto sería interesante.
una de las preguntas, dice Lilian Jaramillo, normalmente el riesgo de corrupción en las grandes empresas como esta viene desde la cabeza y cuando se elabora la matriz de riesgo, este riesgo nunca queda por escrito. Entonces, esa es una de las preguntas. La otra, Manuel Alexander Duarte, dice, atendiendo a este punto de validaciones, y pienso que aquí viene pues lo que estás comentando con relación a lo que podemos aprender, dice que en la contratación y certificaciones, ¿qué recomendaciones brindarías para aplicar y concientizar sobre eso? Sobre todo en las entidades que se limitan a cumplir tanto a los reclutadores como al personal que debería certificarse. Ok, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a hablar más adelante de eso. Qué bueno por las preguntas, Lilian. Saludos, Lilian. Quisiéramos empezar con este, pero en este me voy a detener porque creo que es la principal falla, en mi opinión. Lo digo por la experiencia que tengo en las compañías cuando hemos hecho la implementación. Yo creo que uno de los problemas es cómo se define el cumplimiento. A mí me gustaría que ustedes copiaran ese cuadro, porque hay muchas situaciones que se presentan y la gente tiende a confundir de las cosas que nosotros consideramos cumplimiento. Empezando porque en muchos países todavía no se ha definido realmente lo que es cumplimiento. Digamos que cuando salió la ley Sarbanes-Oxley, que cambió todo el tema de gobierno corporativo en el mundo, muchos países, si puedo nombrar algunos, España, Argentina, México, inmediatamente en sus legislaciones tomaron todo el tema de gobierno corporativo. Cambiaron sus leyes de gobierno corporativo. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son las diferencias y voy a tratar de contarles cuáles son los errores que las empresas están cometiendo. Primero que todo, la norma, digamos un poco para entrar en estos 8 puntos, quiero contarles qué fue lo que hicimos con Juan Pablo. Primero definimos cuáles eran esas situaciones en las que estamos fallando y vamos a ir presentando lo que dice la norma, que es el mejor estándar en la práctica en el mundo, que es la famosa norma ISO 19600 de gestión de cumplimiento. Nosotros en nuestros países no tenemos que inventarnos la rueda. La rueda ya está inventada. Para el tema de cumplimiento está esta norma de 19600, que ya lo vamos a aplicar más adelante. Vamos a ver, por ejemplo, la ISO 37001, gestión antisoborno, o la ISO 31000 de gestión de riesgos. Pero quiero llamarles la atención entonces qué fue lo que hicimos. Y lo que les decimos en este particularmente es, estos son los primeros errores que se presentan en las compañías. Cuando la gente habla de cumplimiento, entonces la gente cree estar hablando de riesgo regulatorio. ¿Qué es riesgo regulatorio? Riesgo regulatorio es las normas que afectan a una compañía. ¿Normas de qué tipo? De todo. Cuando nosotros miramos esas normas, pues tendríamos que ver, y uno lo ve en el sistema financiero, que se llama riesgo regulatorio en muchos países, efectivamente, porque nosotros cuando vamos a hacer este trabajo, lo primero que le decimos a las compañías, déjeme ver su matriz donde me aparezcan todas las normas que afectan a esta compañía, legales únicamente. Estoy hablando del primer cuadrante superior izquierdo que dice legal y regulatorio, que como ustedes lo ven abajo dice es obligatorio y es externo. ¿Por qué es externo? Porque la ley se lo está imponiendo a usted. Entonces es legal y regulatorio. Entonces, retomo. Si usted va sobre todo a las entidades financieras, que son las más avanzadas en este tema de gobierno corporativo, porque les aplica Basilea, porque les aplica otros estándares internacionales, y las legislaciones de todos los países los incluyen. Entonces, cuando nosotros vemos este tema legal y regulatorio, simplemente en las compañías uno encuentra escasamente las que el área legal ha definido, únicamente en su área legal, es decir, en su área jurídica.
Cuando uno pregunta qué otras normas, entonces le dicen, ah, bueno, recursos humanos allá manejará sus normas, control de calidad maneja sus normas, si hay un departamento de medio ambiente manejará las medio ambiente, pero dése cuenta que no hay, son muy pocas, no voy a decir que no hay, no voy a generalizar, pero son muy pocas. Yo me atrevería a decir que escasamente el 10% tiene absolutamente todas y cada una de las normas, porque aquí tenemos que tener normas laborales, ambientales, de seguridad en el trabajo. Si es una compañía minera, pues entonces todos los temas mineros, si es jurídico, si es tributario, si es de régimen de comercio exterior, si es régimen cambiario. Dese cuenta cuántas cosas estoy nombrando y a mí me gustaría ver todo eso en una sola matriz. Pero digamos, ahí estamos hablando de solo de riesgo regulatorio, estamos hablando de ese cuadrante. Vamos para el otro lado y hablamos de normas y estándares. ¿Qué quiere decir normas y estándares? Si yo necesariamente digo que yo soy una compañía, por ejemplo, de vigilancia, y esa compañía de vigilancia establece, por ejemplo, un estándar internacional que es, por ejemplo, el BAS, que el BAS es la Alianza Segura de Comercio. Pues si yo me obligo a eso, yo me estoy obligando a esas normas. Entonces esas normas, o por ejemplo digo que voy a tener en cuenta ISO 19600 o ISO 31 o ISO 37000, pues las estoy adoptando en mi compañía. Entonces, si yo digo que estoy cumpliendo con esas normas también tienen que estar consideradas. Pero si adicionalmente yo estoy metido en petróleo y gas y resulta que hay unas normas para el negocio de petróleo y gas, o soy una compañía de seguros y en la compañía de seguros hay unos estándares internacionales que tengo que cumplir, pues entonces estoy acogiendo esas normas. Pero si adicionalmente, esas son las que se considerarían de mercado, pero si adicionalmente tengo unas políticas internas, pues también debo considerar esas políticas internas. ¿Cuáles son las políticas internas? El código de gobierno, el código de conducta, las políticas, los procedimientos, los manuales, todo es lo que se obliga. Entonces, dése cuenta que uno de los problemas, por eso cuando hablamos del sistema de gestión de cumplimiento, estamos hablando de requisitos legales y estamos hablando de otros requisitos. Y entonces ahí tenemos que ver nosotros cómo consideramos esos requisitos. La norma ISO 19600, cuando habla de eso, dice identificación de los requisitos legales y otros requisitos. Entonces dice, lo primero que usted debería era identificar sistemáticamente no solo sus requisitos legales, sino otros requisitos y las implicaciones que ésta tienen para sus actividades, productos y servicios. La organización debería considerar estos requisitos al establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar su sistema de gestión de cumplimiento. Pero a su vez también debería documentar sus requisitos legales y otros requisitos de acuerdo a su tamaño, complejidad, estructura y operaciones. Pero adicionalmente yo le agrego, si usted es una compañía multilatina que está en 7 países, pues hombre, ya le tocó multiplicar por 7 ese trabajo que está haciendo para desarrollar en su país, porque no son las mismas leyes de Perú, de Panamá, de República Dominicana o de Colombia, aunque se parezcan mucho. Entonces ahí la norma es muy claro y dése cuenta lo que la norma dice, que es la mejor definición. Por eso digo, no tienen que inventarlo. Entonces, cuando hablemos de cumplimiento, tenemos que remitirnos a esta norma. Ejemplos de requisitos de cumplimiento incluyen las normas legales, lo que ya hablamos, permisos, licencias u otras formas de autorización. Por ejemplo, si yo tengo ISO 9000, versión 2015, pues tengo que cumplir con toda la versión 2015 de esa norma que yo acogí para mi compañía. Órdenes, reglas o guías emitidas por agencias regulatorias, sentencias de juzgados o de tribunales administrativos. En este caso, si yo estoy en el tema, por ejemplo, de agua potable, pues tendré que cumplir con los temas ambientales o con lo que me impongan, en el caso de Colombia, con las corporaciones autónomas regionales, etcétera. Tratados, convenciones y protocolos, pues adicionalmente yo tengo que ver cómo se considera eso. Ejemplos de compromisos. Entonces, dése cuenta que en la anterior era los requisitos legales y las obligaciones. Estos son los compromisos de la compañía. ¿Cómo qué?
Si llega a un acuerdo con un grupo, con la comunidad de organizaciones no gubernamentales, inmediatamente lo está tomando para sí y usted tiene que incorporar dentro del cumplimiento esas obligaciones a las cuales usted se comprometió voluntariamente. Por eso ustedes se daban cuenta en el cuadrante que había algo obligatorio y algo voluntario. Requisitos organizacionales tales como políticas y procedimientos, principios, códigos de prácticas. Considera también el etiquetado voluntario, compromisos ambientales, obligaciones derivadas de acuerdos contractuales con la organización, normas y estándares pertinentes para la organización y la industria. Como les decía, dependiendo de la industria hay unos estándares con los cuales ustedes deben cumplir. Número 2, las metas comerciales están por encima del cumplimiento de las normas legales. Pues deja mucho que pensar cuando en un área comercial, sobre todo cuando se está tratando de cumplir presupuestos, se le dice a la gente, traiga a ese cliente a como dé lugar. Y cuando le dicen traiga a ese cliente a como dé lugar, pues le está diciendo haga de todo. Y haga de todo quiere decir soborne, pase por encima de la competencia, mire a ver qué hace. No le está diciendo que lo haga, pero subliminalmente es el mensaje que le está dando. Cuando se hizo la investigación, la juez de la Oficina de Fraudes del Reino Unido, mire lo que dice con relación a la conducta de Airbus. Dice, la conducta tuvo lugar durante muchos años y eso demuestra que el soborno fue en la medida indicada endémico por lo menos en 2 áreas comerciales centrales dentro de Airbus, lo cual le parece muy grave. Y adicionalmente, la directora de la oficina dice, Airbus pagó sobornos a través de agentes para ganar contratos en todo el mundo. Por eso dije al principio que aunque solo fueron 5 países, pues estaba considerado ya en muchos países. Entonces, el cumplimiento de los requisitos regulatorios versus el cumplimiento de las metas comerciales, a veces eso incluye sobornar a los clientes, obtener información privilegiada, aplastar a sus competidores y en general manejar todo el proceso comercial desde una perspectiva que se considera por lo menos no ético. Es simpático ver cuando las compañías, sobre todo lo vemos en diciembre, cuando estamos en 15 de diciembre, las compañías están en el 70% del presupuesto. Es decir, han cumplido el 70% del presupuesto en 330 días y en escasos 15 días adicionales hacen el otro 30. Entonces se queda uno pensando o si fueron muy eficientes durante los últimos 15 días o si realmente algo pasó para que hubieran cumplido la meta. Eso le queda la verificación a los auditores para ver realmente qué se ve con ese proceso. Tercero, y ya lo comentaban ahí, el programa de cumplimiento se considera un gasto y una inversión. Cada vez que nosotros presentamos una propuesta y presentamos muchas propuestas en muchos países, entonces podemos hablar de lo mismo porque nos pasa lo mismo en todos nuestros países. Lo primero que las compañías preguntan es si eso es obligatorio. Si es obligatorio, realmente lo hago, pero hago estrictamente lo necesario, porque cuando nosotros presentamos nuestras propuestas, lo primero que decimos o que generamos nosotros como valor agregado es decirle que nosotros le vamos a implementar el sistema teniendo en cuenta estándares internacionales que la mayoría de las veces son superiores al estándar nacional. Lo primero que dicen, no quiero hacer eso, primero porque me cuesta más y segundo porque no estoy interesado en hacer sino únicamente lo que me pide la ley. Entonces, muchas empresas consideran eso como un gasto innecesario, no como una inversión en reputación y en valor agregado a sus operaciones. Si ustedes lo pensaran en el tema de multas, pues usted va a perder más en multas que si usted pagara en unos consultores o si le pagara más a su área de cumplimiento, si es que lo va a hacer internamente. Los costos de cumplimiento tienen que verse como una inversión porque usted no sabe cuando se mete en estos líos cuáles son los costos legales asociados a poder salir de ese tema. Ustedes se dieron cuenta hoy en las noticias por la extradición del señor Saad a Estados Unidos en Cabo Verde. Lo primero que dicen, y ahí se dan cuenta la cantidad de dinero que tiene el tipo,
contrata a Baltasar Garzón de España y dice que va a pedir una indemnización de 12 millones de dólares. Si está pidiendo una indemnización de 12 millones de dólares, pues piensen cuánto le pagaron a ese abogado por tratar de salir por ese tema de lavado de activos y el tema de corrupción. Entonces, dése cuenta que los costos legales siempre van a ser muy altos. Los oficiales de cumplimiento a veces son vistos por las empresas como guardianes de los entes reguladores. Parece que estuvieran durmiendo con el enemigo y no como un empleado que le está guardando las espaldas a sus funcionarios, a sus procesos, a sus negocios, a su entorno para salvarlos de que se metan en problemas legales. Si no fuera exigido por la ley, las empresas no tendrían un área de cumplimiento, estamos casi seguros. Y en caso de incumplimiento, seguramente ese monto se va a recuperar en temas de reputación, porque también cuesta muchísimo estos problemas de reputación. Y aquí venimos en una parte que me encanta mucho y quiero hacer una claridad porque pues regularmente ni siquiera nosotros lo tenemos claro, y si no lo tenemos claro, pues entonces vamos a entrar en un problema. Es la falta de definición del perfil del responsable del área de cumplimiento. Y ahí volvemos a hablar de lo que estábamos y de la pregunta que hacían sobre cuáles son las competencias que debería tener ese oficial de cumplimiento. Pues primero debe conocer la norma, no necesariamente tiene que ser abogado, porque más que abogado tiene que conocer la normativa, tiene que conocer la compañía, pero vamos a explicarle en esto porque hay algunas imprecisiones que se han dicho acerca de este tema, no solo en Colombia, sino en otros países. Entonces, lo primero que usted debería averiguar es cuál es el nivel de compromiso y responsabilidad de la alta gerencia y la junta directiva. Es decir, se debería usted preguntar si tiene todo el apoyo, la autonomía, la independencia y los recursos necesarios, económicos, tecnológicos y humanos, o simplemente va a ser tolerado como una figura necesaria porque así lo indica la ley. Esa sería la primera pregunta y con eso usted ya sabe si usted debería trabajar en esa compañía o no. Si simplemente usted va a ser una figura decorativa, yo no entraría a trabajar en esa compañía. Esa diferencia, esa definición, pues hará la diferencia en el ejercicio de las funciones. Adicionalmente, la norma, casi todas las normas nacionales, más ISO 19600, dice que debe tener un canal abierto. Es decir, usted le puede hablar al oído al presidente de la compañía y de la junta directiva. Si usted no tiene eso, tampoco usted tiene ninguna independencia con ese tema. Por ejemplo, aquí vienen las precisiones que tengo que hacer porque la gente no lo sabe y la gente que no lo sabe, pues realmente lo explica mal. Y yo sé que pasa en algunos otros países que tampoco la ley lo ha definido. Y por eso cuando se habla de la cultura anglosajona, y aquí quiero que me entiendan, cuando en inglés o en las culturas anglosajonas hablamos del compliance officer o oficial de cumplimiento, estamos hablando precisamente de este CCO, que es la cultura anglosajona. Por favor, no lo confundan con el oficial de cumplimiento de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por eso, para que no se confundiera esa figura, fue que en Colombia, cuando se estableció el contralor normativo para la ley del mercado público de valores, pues por eso no se dijo que debería ser el oficial de cumplimiento, que sería el símil a esa figura anglosajona de compliance officer, para que no se confundiera con el oficial de cumplimiento de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, hay unos países que no lo tienen muy claro y hay que ponérselo así de claro. Pero adicionalmente en Colombia, la ley 1778, conocida como la ley antisoborno del 2016, nombró un oficial de cumplimiento para el sistema de gestión de riesgo de soborno transnacional. Entonces, dése cuenta que por lo menos en Colombia existen 3 figuras conocidas como oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento del EAFT, el oficial de cumplimiento para el tema antisoborno y el contralor normativo para los emisores de valores y para otros sujetos como comisionistas de bolsa en la ley del mercado público de valores. Hecha esa precisión, casi todas las legislaciones por el tema del sistema financiero de todos los países, y lo conocemos muy bien, les traje por ejemplo ahí lo que dice la Superintendencia Financiera,
sobre las funciones del área de cumplimiento. Y ahí está definido exactamente y se adecúa a todo lo que dice ISO 19600. Dese cuenta que ahí únicamente no dice tema regulatorio, como ya lo explicaba. Dese cuenta que ahí dice códigos internos de conducta, de ética, de transparencia, de trato justo, de protección al consumidor financiero, aplicables a las actividades que desarrollan todas las jurisdicciones. Y no me dejen mentir, y ustedes se van a dar cuenta que Colombia es dueño de casi el 43% del mercado bancario, financiero, centroamericano. Es decir, que si todas las bancos o las entidades financieras colombianas que poseen entidades financieras en Centroamérica, pues necesariamente tienen que cumplir, porque la norma colombiana de estar la matriz en Colombia, pues le dice que usted tiene que considerar esas jurisdicciones para efectos de las áreas de cumplimiento. Esto, por ejemplo, nadie lo conoce y es una norma de la Ley del Mercado Público de Valores de 964 del 2005 y estamos en el 2020 y hay gente que todavía no la conoce. Y entonces cuando se definió el contralor normativo, entonces dijo que las sociedades comisionistas en bolsa deberían contar con ese contralor normativo. Y me voy a detener un poquito aquí para que se den cuenta que es más o menos lo mismo, que define las mismas funciones que tiene 19600. Dice, establecer los procedimientos para asegurar que se cumpla con leyes. Dese cuenta que si fuera regulatorio únicamente haría punto ahí. No dice leyes, reglamentos, estatutos y en general toda la normatividad y medidas internas de buen gobierno corporativo, códigos de ética, buena conducta y transparencia comercial. Adicionalmente, proponer a la Junta Directiva medidas para asegurar comportamientos éticos y transparencia y prevenir conflictos de interés, garantizar exactitud y transparencia en la revelación de información financiera, evitar el uso indebido de información no pública y adicionalmente informar y documentar a la Junta Directiva de las irregularidades que puedan afectar la sociedad y las demás que se establezcan en los estatutos sociales. Y para que no hubiera lugar a dudas, le dijo, las funciones del Contralor Normativo se ejercerán sin perjuicio de las que correspondan al revisor fiscal. Para los que nos escuchan de otros países, estamos hablando del auditor externo y también al auditor interno. Y aquí les doy la mala noticia, porque ya lo supimos que el gobierno nacional está pensando utilizar este parágrafo que aparece ahí para obligar a las compañías a que todas las compañías de las diferentes superintendencias que estén bajo su vigilancia, es decir, en Colombia Superintendencia de Salud, de Sociedades, las otras, se van a hacer uso de ese parágrafo y mire lo que dice. El gobierno nacional podrá establecer la obligación para que otras entidades sometidas a inspección y vigilancia deban contar con un contralor normativo. Es decir, que si el gobierno ya no tiene ni siquiera que emitir ninguna ley, ni ir al Congreso, ni desgastarse en nada, sino simplemente va a decir, teniendo en cuenta el parágrafo del artículo 23 de la ley 964, todas las entidades que tengan la superintendencia de sociedades, por ejemplo, por inspección y vigilancia, van a tener a partir de la fecha la necesidad de nombrar un contralor normativo, que ustedes se dan cuenta que este sí se adecúa al estándar anglosajón de Compliance Officer. En cuanto al oficial de cumplimiento para el sistema de gestión de riesgo de soborno transnacional, la circular externa que reglamenta la ley 1778 de la Superintendencia de Sociedades dice eso. La persona jurídica debe designar a un individuo con la idoneidad, experiencia y liderazgo requeridos para gestionar estos riesgos. Y debe ser un empleado con funciones de dirección, confianza o manejo, quien se denominará oficial de cumplimiento. Ahí lo tienen. Todavía hay algunos que no lo consideran. Entonces ahí lo tenemos. Adicionalmente, ¿qué dice la norma? ¿Cuál sería el rol y la responsabilidad? Pues le da unas obligaciones a la alta dirección, que es asignar los recursos, asegurar las responsabilidades, asegurar que existan sistemas de reporte eficaces y oportunos, medirse contra resultados para verificar y hacer cuestiones de mejora y asignar la responsabilidad sobre el desempeño del sistema de gestión de cumplimiento. Entonces,
cuando nos preguntan a nosotros cuál debería ser el perfil del oficial de cumplimiento, pues lo que ya hemos dicho, conocimientos de los procesos de las organizaciones, educación formal o certificación, que era algo que preguntaban en temas de cumplimiento, como ISO 19600, 37001, gestión de antisoborno, 31000, gestión de riesgos, y además una formación continua en temas relacionados. Lo que ya decíamos, no solo los abogados pueden desempeñar esa función porque no es solamente un asunto legal, incluye otros aspectos del cumplimiento como ético, como políticas, procedimientos, etc. Deben ser expertos, por ejemplo, conocer de ley FCPA, de ley antisoborno, deben implementar las mejores prácticas de la industria, deben ser capaces de expresar su punto de vista en forma clara, honesta y directa. Entonces también ahí tenemos que tener un poco de personalidad para poder hablar de ese tema. Se deberían hacer estas preguntas. Cuando haya una decisión de negocios, esa decisión de negocios, ¿existe un riesgo reputacional que pueda afectar la compañía? ¿Cuál es el impacto a largo plazo que dicha decisión tendría en la comunidad? Y si esa decisión es coherente con los valores y principios que está en nuestro código de ética. Entonces, adicional a eso, pues hay que hacer procesos de debida diligencia sobre todas las contrapartes. Dice la norma también que debe tener integridad y compromiso con el cumplimiento, habilidades de comunicación, capacidad y estatus para ordenar la aceptación y sobre todo la competencia necesaria. Entonces, como les digo, pues no tenemos que inventarnos nada. Falta de cultura de cumplimiento, eso sí que es complicado. Si vemos lo que pasó en el acuerdo que se firmó, dice que debería Airbus cambiar o por lo menos revisar esas actividades, incluyendo un conjunto integral para cambiar la cultura, para fomentar la cultura de cumplimiento y la cultura ética, y que deben trabajar para que el respeto por la ley sea parte del ADN de esa compañía. Entonces se dan cuenta que el problema es completo. La norma ISO lo que dice que el órgano de gobierno, es decir, la junta directiva, la alta dirección y la administración tengan un compromiso visible, coherente y sostenido con ese estándar. Y ahí estoy de acuerdo con la pregunta que hacían, porque ese es uno de los problemas que tenemos, no solo en este tema, sino en todos los temas, pues las primeras personas que incumplen todos los procedimientos, políticas y manuales es la alta gerencia. Entonces, por eso se dice que las competencias de la persona que vayan a colocar ahí, pues tiene que ser directo para poder decir con esa capacidad, pues cuáles son los problemas a los que se está viendo enfrentado. Falta o fallas en la capacitación. Ahí vamos a tener un problema porque nosotros no podemos seguir haciendo capacitaciones estándar. ¿Qué quiere decir capacitaciones estándar? Las que nosotros vamos y le leemos las normas a la gente. Tendría que ser una capacitación como esta, donde la gente se dé cuenta, pues a qué se puede ver involucrado, porque esto no me lo estoy inventando yo, ni se lo inventó Juan Pablo, esto es de la vida real, es la multa más alta en el mundo en estos temas, y yo creo que cuando el empresario sienta que le están metiendo la mano al bolsillo, yo creo que pudiera un poco reaccionar. En el acuerdo que se llegó con Airbus, se dice que debe hacer una revisión del código de conducta y otros principios respaldados por esa amplia capacitación. Y que adicionalmente, pues tiene que meter necesariamente a la junta directiva. Esto no puede seguir pasando como cuando nos contratan en las compañías para dar capacitación sobre estos temas, fraude, corrupción, LAFT, y sin temor a equivocarnos y sin hablar mal de los clientes, pero regularmente, porque nosotros no somos los que definimos, a nosotros nos pagan, pues simplemente por ir a hacer una capacitación a la junta directiva, pero lo primero que nos dicen es, les vamos a contratar por 1 hora porque necesitamos comprobar que la junta directiva tuvo una capacitación, y el día que llegamos, después de tener preparada una capacitación para 1 hora, pues vamos a tener 15 minutos, de los cuales 15 minutos mientras saludamos, ya pasaron 8, entonces quedaron 7 minutos de capacitación. Entonces no sabemos si en 7 minutos realmente quedan capacitados. Entonces, los oficiales de cumplimiento
deben velar porque todas las contrapartes de la compañía participen en estos programas de capacitación. La norma ISO dice precisamente eso, que todo el mundo debe recibir capacitación en estos temas, que deben tener unas habilidades y un conocimiento a través de que de la educación, de formación o experiencia del trabajo. Es como si yo se lo planteo. Adicionalmente, hay que decirle que no solo cumplan con el rol laboral, sino que ellos tienen un compromiso en estos temas antifraude, anticorrupción, antisoborno, anti-LAFT. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente comprometido. Falta de revisión en el programa de cumplimiento, ya me adelanté un poco de lo que les decía, hay que hacer auditorías de cumplimiento. Si no se hacen auditorías de cumplimiento, pues no se va a ver. Por eso les decía yo que era mejor que se hiciera con partes externas. A veces tampoco la alta gerencia cree mucho en el personal interno cuando hace una auditoría de cumplimiento. Entonces hay que hacerlo de todas maneras. Cuando se revisa esto, el presidente dice que se declara culpable y que realmente siente que se presentaron algunas prácticas comerciales inaceptables en el pasado, pero que ellos garantizan que esa mala conducta no va a volver a ocurrir. Pero adicionalmente, como ustedes lo vieron, para eso se va a incluir varias revisiones y auditorías de cumplimiento que van a ser supervisadas por varios entes externos, precisamente para garantizar esa independencia y transparencia. El oficial de cumplimiento debe identificar las fallas o debilidades de su programa de cumplimiento. Debe ser, a veces consideramos que porque nuestro programa de cumplimiento fue muy bueno en su tiempo, pues no existe una posibilidad de mejora. Todo, siempre existe una posibilidad de mejora. Entonces tenemos nosotros que darnos esa oportunidad de estarlo revisando todo el tiempo. A veces la gente dice, bueno, yo lo reviso anualmente. ¿Será suficiente revisarlo anualmente? No sé. Si yo lo reviso ahora y estamos en julio, pues si de pronto pasa algo en septiembre, yo lo voy a volver a revisar hasta julio del año entrante, pues dése cuenta que ya perdí casi 7, 8 meses en que no voy a hacer nada y que ese caso de incumplimiento se me puede seguir presentando. Entonces, no consideren que sus políticas, sus procedimientos, sus controles, su capacitación son perfectos. Si usted considera eso, usted ya se murió, ya no hizo nada. El hecho de no revisar tampoco le permite a usted poner de presente las fortalezas de su programa. A veces no sabemos vender lo que nosotros hacemos. Yo pudiera ir a presentarle a la alta gerencia y decirle, mire, este trimestre revisé mi programa y encontré 7, 9, 8, una posibilidad de mejora, ya lo hice, y eso garantiza así que usted esté presentando resultados ante la alta gerencia sobre el trabajo que usted desarrolla. La norma ISO 19600, como todas las normas ISO, le dice, oiga, usted debe garantizar una mejora continua. ¿A través de qué? De idoneidad, adecuación y eficacia de ese sistema de gestión de cumplimiento. Y cada vez que usted lo haga, pues va a encontrar esas posibilidades de identificar esas oportunidades de mejora. Y la última, y que me voy a detener y con eso terminamos, es falta de supervisión sobre las actividades de terceros relacionados con la compañía, de los consultores externos o procesos en outsourcing. Si yo les preguntara, tuviera la posibilidad de preguntarles a ustedes, díganme en sus compañías, ¿cuántos de ustedes tienen procesos tercerizados? Estoy totalmente seguro que el 100% de las compañías a las que ustedes representan tienen procesos tercerizados. La pregunta es, si usted estuviera obligado a implementar un sistema antifraude, anticorrupción, antilavado de activos, antisoborno, ¿usted me puede asegurar el cumplimiento por parte de esos terceros relacionados? Incluso que a veces les hacen a ustedes actividades de front desk, es decir, que atienden sus propios clientes. Yo creería que no, y ahí tenemos nosotros que considerar una situación bien muy particular. Algo que encontró esta investigación es eso, la prohibición del uso de consultores externos en cualquier campaña de venta de aviones comerciales es lo que debe hacer Airbus a partir de la fecha. Y no me dejen mentir que en algunas compañías ustedes tienen
o consultores o distribuidores o, como les digo, gente que realmente visita a sus clientes en su nombre. Y pues como ustedes no están las 24 horas con esa persona, usted no sabe qué le está prometiendo a ese cliente. Según las investigaciones presentadas por la Oficina del Reino Unido, se dice que documentaron un número significativo de actos criminales cometidos en violaciones de las leyes y regulaciones de exportación de defensa de los Estados Unidos, en el sentido de que Airbus ocultó, incluso en los casos en que no se pagaron sobornos, las actividades de sus agentes y consultores en varios países. Y eso nos parece supremamente grave en ese tema. Incluso, como lo muestra ahí, proporcionaron vacaciones pagadas a funcionarios gubernamentales en países como Hawái y la isla de Maui. Los oficiales de cumplimiento que se centran solo en la prevención del soborno y la corrupción y cuyo sistema de cumplimiento omite lo que está sucediendo en la empresa en términos de gobierno corporativo, de ética, de integridad, de controles, pues, oiga, se va a ver inmerso en temas legales, no solo regulatorios. Y afortunadamente ya llegó mi socio, abogado penalista, que nos puede ayudar en ese tema, porque en estos temas, meterse uno en unos líos penales y legales, pues es una cuestión supremamente complicada, no solo por el tema reputacional, por los costos, sino por lo que significa cárcel. Los procesos contratados externamente, pues la norma dice, y está perfecta porque dice, y quiero detenerme porque en esta sí me quiero detener, deberá asegurar que los procesos, asegurar, ahí no le está diciendo que le haga una cláusula antisoborno, antifraude, anti-LAFT, sino le dice asegurar que los procesos contratados externamente son controlados y se realiza seguimiento de los mismos. Por eso los americanos, que llevan mucho tiempo trabajando con la ley FCPA, en todos los contratos por bienes o servicios le aplican a usted una cláusula que llaman ellos back to back, y lo que le dicen es, si yo contrato con usted, si usted subcontrata parte de ese contrato que yo estoy teniendo con usted, usted tiene que traspasarle esta cláusula que yo le estoy poniendo a usted, y usted tiene que verse obligado a que ese subcontratista esté cumpliendo con eso. Sigo leyendo lo que dice la norma. Normalmente la externalización de las operaciones de una organización no la libera de sus responsabilidades legales o sus responsabilidades de cumplimiento. Ojo ahí, ese es el gran cambio que tiene, porque la cláusula no es suficiente. Entonces ustedes, como ya nos han contratado algunas compañías, donde nosotros hemos ido a hacer auditorías de cumplimiento sobre esas compañías para saber si están haciendo el trabajo. Es más, esas compañías nos están contratando para hacer capacitaciones, no solo en FCPA, en talleres de FCPA, en talleres de ley antisoborno de Reino Unido, en talleres con todos esos proveedores externos para obligarlos a que todos, representantes legales, compradores, auditores, revisores fiscales, auditores externos, compradores, todo el mundo sepa en qué tema se está metiendo en caso de que haya un tema de fraude, de corrupción o de soborno. Y adicionalmente, mire lo que dice, también debería haber controles sobre los contratistas para asegurar que se cumple con el contrato de forma eficaz. Por ejemplo, evaluaciones de desempeño de terceras partes, es decir, unos consultores externos que fueran a garantizar ese tema. La organización debería considerar los riesgos de cumplimiento relativos a otros procesos relacionados con terceros y establecer esos controles. Entonces, dése cuenta que la norma está muy bien hecha y realmente tenemos que empezar a mirar, si no lo hemos hecho, a empezar a trabajar en estos aspectos. Unas recomendaciones que hacemos con Juan Pablo, de acuerdo no solo con este caso, sino por nuestra experiencia en esos trabajos que como compañía desarrollamos en varios países, las empresas deberían definir muy bien su gestión de cumplimiento. Ya saben ustedes, por favor, recuerden ese cuadrante, incluir esos requisitos de cumplimiento, pero adicionalmente también los compromisos de cumplimiento, asegurar que las metas comerciales no estén por encima del cumplimiento de las normas legales y de los estándares, asignar los recursos adecuados a las áreas y programas de cumplimiento,
definir adecuadamente ese perfil del responsable del área de cumplimiento, pero con las características propias, porque aquí queremos hacerle una recomendación adicional. Es, no copien manuales, no copien políticas, no copien procedimientos, no copien, a veces le piden a uno conceptos sobre cuál debería ser el rol. Pues yo le puedo decir el rol que tiene cada norma, porque conocemos las normas, pero el problema es si usted eso se adecua, si es una empresa pequeña, mediana, multilatina, si tiene otros compromisos, si tiene otras áreas de negocio, pues tiene que ser hecha la medida, si no, no le va a funcionar. Reforzar la cultura de cumplimiento, lo cual es supremamente delicado y va a llevar mucho tiempo. Garantizar que esa capacitación ayude a los empleados para que sean competentes para cumplir con su rol de trabajo. Asegurar que ese programa de cumplimiento sea revisado y mejorado continuamente. Aquí queremos llamarle la atención porque, digamos, muchas veces las empresas, sobre todo ahora que estamos con presupuesto COVID, es decir, casi presupuesto cero, entonces las empresas lo quieren hacer todo, pero muchas veces o la persona no tiene el conocimiento de lo que pasa en la industria o no tiene el conocimiento de lo que pasa en las normas o no tiene el conocimiento de lo que pasa en las regulaciones, pues yo sí los invito a que contraten realmente personas que tengan más experiencia y que conozcan para que verdaderamente esa capacitación sea eficaz. Si no, no vamos a tener nada. Adicionalmente, garantizar que los procesos tercerizados sean controlados y monitoreados. Implementar los famosos programas de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo. Pero aquí queremos hacer otro llamado de atención. No es simplemente colocar dentro de mi política procedimiento manual que yo tengo un enfoque basado en riesgo y cuando le preguntamos qué es enfoque basado en riesgo, como le pasa a algunas entidades regulatorias de diferentes países, no tienen ni idea. Por eso la visita que hizo Gafi a varios países, no solo latinos, en casi todos ha dicho, ustedes como entidades, como reguladores, no saben qué es un enfoque basado en riesgo. Entonces, si usted como regulador no sabe qué es enfoque basado en riesgo, ¿qué le podemos pedir a sus supervisados? Y por último, entender lo que significa la reputación como valor agregado del cumplimiento. Ya lo decía mi profesora de la Universidad de Nueva York, Andrea Bonine, que es la persona que más sabe en el mundo sobre el tema de riesgo reputacional. El tema de riesgo reputacional, la gente no lo va a tener en cuenta sino cuando se ve enfrentado a ello. Y el problema es que no lo hemos empezado a ver como un riesgo. Y dése cuenta que por lo menos en casi todas las legislaciones en América Latina, pues el riesgo reputacional es uno de los riesgos asociados al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si no lo consideramos, pues nos vamos a ver expuestos a esta multa y a estos costos legales que vamos a tener que afrontar en caso de que se nos siniestre este tipo de riesgos. Recuerden entonces, por favor, que un excelente programa de cumplimiento o de compliance debería reflejar valores, objetivos, estrategia y riesgos de cumplimiento de la organización. Las multas y sanciones siempre serán más altas en términos de reputación que los recursos que la alta gerencia puede asignar a las áreas y programas de cumplimiento. Si ustedes van y le cuentan mañana a sus áreas de la alta gerencia para ir a contarles, pues estos temas y que se vieron involucrados en estos temas y en investigaciones internacionales y lo que significó en términos de multas y sanciones, más el tema reputacional, yo creo que le van a asignar ese presupuesto así estemos en medio de la pandemia. Tener en cuenta el tema de compliance y como lo dice ahí, políticas, normas, leyes, regulaciones, requerimientos, eso es compliance verdaderamente. Si usted piensa que el compliance o el cumplimiento es costoso, pues entonces pruebe el no cumplimiento, realmente a ver qué es lo que usted va a conseguir con eso. Eso era lo que queríamos contarle en el día de hoy. Esperamos que hubieran podido tomar notas de algunas tareas que se hubieran podido llevar de este conversatorio. Dejamos a Juan Pablo y a Dicla mientras dejo de ver esto. Simplemente los invitamos a visitar nuestra página. También prestamos nosotros todos estos tipos de servicios de sistemas de administración de riesgo, lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción, soborno, no solo en Colombia, sino en otros países. Hemos hecho trabajos interesantes para compañías multilatinas en varios países.
y pues estamos a las órdenes ahorita con capacitaciones virtuales en muchos temas que ya estamos vendiendo no solo en Colombia, sino están adaptados para todas sus legislaciones. Juan Pablo, Dicla. Bueno, René. muchísimas gracias, René, por tu participación. De verdad que muy interesante. Tenemos algunas preguntas aquí que queremos compartir contigo. Y le vamos a pedir a las personas que están haciendo las preguntas que por favor puedan participar en estos minutos que nos quedan. Tenemos aquí a Lidia Milena García, Giovanna Plazoles, quien también tiene una pregunta, y Lilian Jaramillo tiene otra pregunta. Lilian, si quieres, puedes iniciar. Sí, no, pues más que una pregunta es como una apreciación. Digamos que todo lo que tiene que ver con cumplimiento y riesgos en empresas medianas y pequeñas, pues todo lo termina desempeñando el oficial de cumplimiento. Y muchas veces, pues como que la carga es muy fuerte y uno como que termina haciendo lo urgente de cada una de las áreas. Entonces, digamos, sale tanta normatividad y ahorita también por lo de la situación de COVID. Entonces, como que, bueno, usted es el encargado de revisar las normas y aplique o inclusive si no tiene el área, la empresa, un área de procesos, levante procesos. Entonces, era esa mi apreciación. Muchas gracias, Lidia. ¿Quieres comentar algo, René, o podemos pasar con la siguiente pregunta? Sí, digamos que es interesante lo que dice Lilian, al menos, por ejemplo, en Colombia ha pasado. Nosotros, como ustedes lo vieron, tenemos el oficial de cumplimiento para lavado de activos y financiación del terrorismo. Si esa empresa tiene que implementar por ley 1778, ley antisoborno, entonces también le colocaron esa función a ese oficial de cumplimiento, entonces ya hace lavado de activos, ya hace antisoborno, y entonces tenemos ley de habeas data, y entonces ya también le aplicaron esa función, entonces ya está haciendo 3 funciones, y como lo veíamos ayer con unos clientes que tenemos, pues realmente a veces ni siquiera tenemos el conocimiento necesario, pero sí tenemos la obligación. Y hay que tener mucho cuidado para no aceptar eso. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Bueno, don René, muchas gracias por la presentación. Aquí veo en el chat algunas preguntas que con la venia de mi socio y amigo me permito responder. Lilian Jaramillo de Colombia pregunta cómo se detectó el caso, y aquí para darle un respirito a René después de una hora de charla. El caso se detectó por labores de auditoría interna, que detectaron precisamente las fugas de dineros que terminaban en manos de intermediarios y no necesariamente de ejecutivos vinculados a las compañías aéreas. Esa es una tipología muy conocida en el mundo del soborno y la corrupción, pagarle a un tercero que no aparece en listas, que no tiene información pública negativa, que no está vinculada con la contraparte, pero que termina siendo el testaferro de ese ejecutivo de la otra compañía que se beneficia con el contrato. Por otro lado, frente a la observación de la participante que habló, Lida tal vez, la labor del oficial de cumplimiento es una labor absolutamente compleja que requiere del compromiso de la alta dirección, pero requiere de recursos. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces, no basta con que ustedes los nombren y los coloquen en un organigrama muy bonitos debajo de la junta directiva o del consejo de administración, si en la vida real no tienen recursos, no tienen autoridad, no tienen independencia y no tienen sobre todo autonomía. Y ahora el tema se pone mucho más complejo porque está dando paso a una versión de compliance officer, no necesariamente de cumplimiento antilavado, sino de una función mucho más grande que requiere más recursos y mucho más trabajo mancomunado de todas las áreas dentro de las empresas, por ejemplo, en lo que hace el fenómeno de corrupción. Ayer nos llamó un cliente y los revisores fiscales, que sé que aquí nos están escuchando algunos contadores y tenemos amigos colombianos en la sesión, pues la verdad es que uno se preocupa dónde estudiaron, porque en el documento de una firma muy importante que le pide a un cliente nuestro
le está diciendo que le entregue los documentos que le pide el Estatuto Anticorrupción de Colombia. Cuando el Estatuto Anticorrupción se refiere a matrices y mapas de riesgo de soborno para entidades públicas y no para entidades privadas. Eso deja mucho que desear del entrenamiento y del fundamento técnico de algunos profesionales. Por otro lado, tenemos que la gente confunde soborno y corrupción, y el soborno es una especie de la corrupción. La corrupción es el género, el soborno es la especie. Y por eso quienes pretenden trabajar en norma ISO 37001 creyendo que terminan con un modelo anticorrupción, están equivocados. Solamente pueden dirigir sus esfuerzos a un mínimo espectro del riesgo que es el soborno. Entonces, para terminar, decían por aquí que el asunto no es de carga, sino de sobrecarga. Eso puede ser cierto, pero debe el oficial de cumplimiento tener el tesón, el carácter y la personalidad para hacer exigencias a la hora de aceptar el cargo, porque lo que estamos viendo en la vida real es que la persona está aceptando siendo oficial de cumplimiento antilavado, oficial de cumplimiento de financiación del terrorismo, oficial de cumplimiento de proliferación de armas de destrucción masiva, oficial de cumplimiento antisoborno, oficial de cumplimiento anticorrupción, oficial de cumplimiento antifraude y oficial de cumplimiento de seguridad de la información. Llevo aquí 7 cargos y seguramente les pagan un sueldo. Entonces, si no les pagan 7 sueldos, entonces ¿para qué aceptan tantos cargos? Y si encima tampoco tienen recursos, pues no se quejen si luego tienen unos riesgos operativos intrínsecos. Es muy importante capacitar ahora, como decía René, a las juntas directivas y pedirles pues el compromiso suficiente para que apoyen y respalden la función del oficial de cumplimiento. Bueno, eso es lo que veía por acá en la sesión. Algunos saludos de personas de Perú, muchísimas gracias. Y a los amigos que gentilmente asistieron esta tarde-noche a la sesión. Dicla. Bueno, muchísimas gracias a todos y reitero las gracias a René. De verdad que estamos muy agradecidos con tu participación y esperamos que en el taller de ISO 19600 podamos tener la mayoría de los que están aquí presentes que quieren seguir aprendiendo más acerca de esta capacitación y de este tema. Así que muchas gracias a los que participaron en esta noche y esperamos que también puedan tener una buena noche, igual que como dijimos al principio, de verdad que las cosas como estamos viviéndolas, pues estos son un poquito de aliciente para nosotros, el poder dedicarnos un momentito a llenar nuestras mentes de otra cosa que no sean cosas negativas. Así que con Dios delante, esperamos que todos ustedes salgan bien de la situación y fortaleza para todos ustedes. Un fuerte abrazo y feliz noche para todos. Nos veremos el próximo. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestro YouTube, CES Internacional, y en las redes sociales, Instagram y LinkedIn y Facebook. Vale. René, muchas gracias. Dicla, gracias. Gracias, Juan Un saludo Pablo. especial para todos. Gracias a todos. Vale. Gracias. Chao. Adiós, Pedro.